¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente en la Escuela de Profetas. Estamos en el cuarto ciclo y en este tiempo estamos tomando el curso Bendiciones y Maldiciones. Esta es una clase muy especial donde vamos a estar revisando acerca de las maldiciones y bendiciones que habla Moisés en el libro de Deuteronomio. Así que estemos expectantes a esta clase. Y desde ya damos gracias al Señor por sus vidas, por aquellos que nos están acompañando. Cada semana hemos tenido un tiempo más o menos de un mes de haber estado sin grabar estas clases por causa de justamente todo lo que es esta crisis de pandemia. Mi hija, la menor, estuvo pasando juntamente con su novio esta prueba y gracias a Dios el Señor los cuidó de una manera sorprendente, ¿no? Las personas que conocen de este tema y han pasado por esta experiencia le dicen que no han pasado del primer nivel de lo que es esta enfermedad. Entonces vemos ahí la mano poderosa de Dios obrando en la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Estamos orando constantemente por aquellas personas que nos piden oración, así que si tú necesitas oración por salud, por algún problema en particular que estés pasando, no dudes en comunicarte con nosotros, mandarnos un correo a minsantuario@yahoo.com y también suscribirte en la página. Va a ser importante que te suscribas en la página de Escuela Profética para hacerte llegar algún comentario, mensajes, actualizaciones que vamos a estar haciendo. Bueno, sin más, empezamos con estas clases. Algunas personas se contentan con aceptar las bendiciones como un hecho válido, pero se muestran escépticas en lo referente a las maldiciones, pero asocian con prácticas supersticiosas de la Edad Media, ¿no? Hemos visto a lo largo del ministerio este concepto, ¿no? Semejante concepto es irreal, o sea, no es verdad. Sí es cierto que el pueblo de Dios era escogido por Dios para heredar las bendiciones de Dios. No todos disfrutaban de las bendiciones de Dios, y era importante saber que también podían no recaer sobre ellas algunas maldiciones. Por eso es que Moisés dejó establecido cuáles eran las bendiciones y las maldiciones. En este tiempo nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, también no se trata de salvación. La salvación nos la ha entregado el Señor, ¿verdad? En la cruz y a todo aquel que crea. Pero tenemos que reconocer que dentro de la iglesia del Señor vemos, ¿no?, que no todos son bendiciones, que algunas oportunidades, las familias, los hermanos, los ministros están experimentando, están pasando por una etapa difícil donde se están manifestando tal vez algún tipo de estas maldiciones. Así que vamos a estar revisando. No podemos concentrarnos por eso exclusivamente en uno de dos aspectos opuestos porque nos parezca aceptable y sencillamente no hacer caso al otro porque lo consideramos inaceptable. Entonces, lo opuesto a caliente frío y ambas inclinaciones son reales, ¿no? De igual manera las bendiciones son reales y asimismo las maldiciones. En nuestro ministerio entramos en contacto con cristianos de numerosos y diferentes antecedentes en muchas naciones, en muchos países, ¿no? Y hemos hallado que la mayoría del pueblo de Dios no sabe discernir entre las bendiciones y las maldiciones. Innumerables son los cristianos que deberían estar disfrutando de las bendiciones, cuando en realidad están soportando maldiciones, ¿no? Existen dos razones principales para esto. Primera, sencillamente no saben lo que es una bendición y lo que es una maldición, ni cómo distinguir la una de la otra, ¿no? Segundo, si están bajo una maldición no comprenden los fundamentos que los pueden liberar, ¿no? Yo creo que es importantísimo reconocer. El enfermo no puede ser curado si no reconoce que tiene una enfermedad. No puede, o sea, no va a querer ir al médico, no va a querer tomar medicina, no va a aceptar una enfermedad.
cuando la niega, ¿no? Sin embargo, hemos visto que eso pasa mucho dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Están en medio de una maldición y niegan, no quieren aceptar que necesitan una ayuda, necesitan entender y reconocer de que tanto Dios ha decretado bendiciones para aquel que hace lo bueno como maldiciones para aquel que de pronto está fallando en alguna área de su vida, y esas maldiciones son parte de la misericordia de Dios para hacerte volver los ojos a Dios y arreglar, cambiar algún aspecto de tu vida. Así que por eso es que es muy importante, ¿no? Dios es la única y suprema fuente de toda bendición, aun cuando éstas lleguen a nosotros por medio de diferentes canales. Con frecuencia también las maldiciones proceden de Dios, pero Él no es el único origen. Más adelante trataremos de otros orígenes de las maldiciones. Las maldiciones precedentes de Dios son uno de los principales medios para traer juicios sobre los rebeldes, los incrédulos y los impíos. La historia de la humanidad presenta una larga y triste relación de los resultados de las maldiciones que Dios ha pronunciado sobre gente por el estilo. A lo largo de los años se ha puesto de moda sugerir que hay una dicotomía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De acuerdo con esta interpretación, el Antiguo Testamento describe a Dios como un Dios de ira y de juicio, pero el Nuevo lo describe como un Dios de amor y misericordia. No obstante, la realidad es que los dos testamentos son consecuentes el uno con el otro. Cada uno describe a un Dios de misericordia y de juicio al mismo tiempo. La historia de Jericó relata en Josué 6 combina estos dos aspectos de los tratos de Dios, tan gráfica y dramáticamente como cualquier pasaje del Nuevo Testamento. Mientras la ciudad de Jericó pereció bajo un singular juicio de Dios, Rahab la ramera y toda su familia salieron ilesos. Las crónicas también indican además que después Rahab llegó a ser la esposa de Salomón, uno de los príncipes de Judá, y tomó su lugar en la línea de genealogía de donde naciera Jesús, el Mesías de Israel. Entonces ahí podemos ver que esa maldición que traía Rahab, ¿no? Dice la palabra que era una mujer, era una mujer que no vivía bajo los cánones de Dios ni los preceptos de Dios. Sin embargo, por la manera como obró con el pueblo de Dios para ayudarlo, de su descendencia de ella pudo ser escogida para el Mesías. Entonces, Salomón engendró de Rahab a Boz engendró a Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Entonces ahí vemos cómo es que viene la descendencia de Salmón, ¿no? Al unirse con Rahab, y conocemos la historia tan hermosa de Ruth, ¿no? Como ella, después de haber enviudado, sigue a su suegra, que era de la tribu de Israel, era israelita. Sin embargo, Ruth era moabita, no tenía ninguna posibilidad para heredar las bendiciones de Dios. Sin embargo, por seguir a esta mujer, que era una mujer de Dios, Dios la bendijo, le dio la oportunidad de casarse con Boz, ¿no? Que era el dueño de todo ese campo donde estaba arando su ex suegra, la suegra de Ruth. Y de ahí vemos la descendencia de Obed y también luego de Isaí, ¿no? Dice que venimos de la raíz de Isaí, fue el rey David. Entonces definitivamente hay ahí una bendición, o sea, se cambia la maldición en bendición. Esto es conforme a lo que nosotros hagamos, no importando las maldiciones que podamos haber tenido en nuestra línea familiar. Eso es tremendo. Muchas veces pensamos que solamente en este tiempo de gracia es que se puede cambiar la maldición en bendición, que anteriormente el pueblo de Dios era el único que podía heredar las bendiciones de Dios, pero estamos viendo claramente que el Señor rompió los parámetros, rompió esa imposibilidad que tenían los gentiles de también ser tocados por las bendiciones,
¿Por qué? Porque estas personas fueron partícipes de bendecir al pueblo de Dios y de esa manera pudieron también heredar, ser poseedoras de las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y fueron tremendas bendiciones. En Romanos 1:17 al 18 Pablo explica que el Evangelio contiene la revelación suprema de estos dos aspectos de Dios, su misericordia y su juicio, ¿no? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podemos ver entonces en este caso de que esta palabra que Pablo soltó en este tiempo ya después de que Jesús fallece y es ascendido a los cielos, nos revela que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque estas personas, ¿verdad?, que fueron justificadas mediante la fe, no por su ascendencia, de repente que eran israelitas, ¿no?, sino por la fe que tuvieron, porque actuaron conforme a la justicia de Dios, ¿no? Y eso hizo que ellos sean partícipes de las bendiciones de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y sin embargo, la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, ¿no? Entonces esa palabra injusticia es iniquidad, y muchas veces cuando se detiene la verdad de Dios, se detiene la justicia de Dios, la ira de Dios va a estar ahí, o sea, no importando si somos cristianos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, con mayor razón todavía Dios está demandando de nosotros que no estemos haciendo lo injusto. Entonces el Señor es el que tiene el pago correcto para cada persona, para cada hijo de Dios, y también los que no son hijos de Dios están bajo el mismo precepto que Dios ha impuesto. ¿Ven? Por un lado, la misericordia de Dios ofrece su justicia, que Él imparte a quienes le reciben por fe el sacrificio vicario de Cristo. Y al mismo tiempo este sacrificio es también la revelación fundamental de la ira de Dios derramada sobre Jesús cuando Él se identifica con el pecado del hombre, ¿no? Qué tremendo ver cómo es que el Señor lleva en sí, dice, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, que el precio de nuestra paz es sobre Él, que Él se hizo maldito por nosotros, ¿no? Entonces Él se pone en reemplazo nuestro. Los cristianos que dudan de la realidad del juicio de Dios sobre el pecado deberían meditar de nuevo sobre el significado de la crucifixión. Ni siquiera Jesús pudo hacer que Dios aceptara el pecado, sino que tuvo que soportar el pleno golpe de su ira. Qué tremendo, ¿no? Además, en Romanos 11:22, Pablo vuelve a comparar estos dos aspectos en los tratos de Dios. Dice, mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad es ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿no? Para tener un cuadro exacto de Dios, tenemos que mantener siempre presentes ambos aspectos de su carácter. Sus bendiciones proceden de su bondad, pero sus juicios proceden de su severidad. Ambos son igualmente reales. O sea, no importando si eres, como te digo, un hijo de Dios que vas todos los días a la iglesia o cada domingo, o bueno, ahora por pandemia no podemos ir, pero estás tú leyendo la Biblia todos los días, orando. Se trata de las cosas que tú haces conforme a la fe que Dios te da, conforme a la justicia y la palabra de Dios, es donde va a recaer sobre ti la bendición o la maldición. Entonces tenemos que ver la misericordia de Dios, pero también su severidad. Por eso que la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para vivir sabiamente tenemos que saber que no podemos andar nosotros haciendo injusticias, porque la ira de Dios se va a revelar desde los cielos y va a venir la severidad de Dios sobre su pueblo, ¿no? En Proverbios 26:2 dice, Salomón pone en claro que siempre hay una razón para cada maldición. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, ¿no?
Este principio tiene una doble aplicación. Por un lado, una maldición no puede entrar en efecto a menos que exista una causa para ella. Por otro lado, lo opuesto también es verdad. Donde quiera que esté una maldición de por medio, hay una causa para ello, ¿no? Entonces, si hay una bendición sobre tu vida, es porque hay una causa, has hecho algo para que Dios te bendiga. Si hay una maldición, también hay una causa, hay algo que tenemos que revisar, hay algo que tienes que revisar, por qué es que eso está ocurriendo en tu vida. Entonces tenemos que escudriñarnos para buscar qué cosa es en lo que le hemos fallado. Rey David dice: escudriñame, oh Dios, y mira si en mí hay un camino de perversidad, y guíame por la senda de la vida eterna, ¿no? No me hagas que me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, para que yo guíe a los pecadores por tu camino. Entonces, muchas veces nosotros se nos es a veces difícil ubicar qué cosa es lo que estamos haciendo mal cuando no conocemos bien la palabra de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, o buscar su voluntad o no. Muchas veces vamos a errar, vamos a fallar en el blanco, pero tenemos un abogado y tenemos un defensor, ¿verdad? Y ahí está nuestro Salvador. Entonces Él está ahí dispuesto y listo para salvarnos, para rescatarnos, para perdonarnos y para traernos nuevamente a su bendición y a su gracia. Amén. Entonces, donde quiera que esté una maldición de por medio, hay una causa. No nos olvidemos de eso. En nuestro anhelo por ayudar a la gente a liberarse de las maldiciones, hemos aprendido por experiencia que a menudo nos sirve descubrir primero la causa, ¿no? Hay 68 versículos en Deuteronomio dedicados exclusivamente al tema de maldiciones y maldiciones. En ellas se revela la causa primordial de cada una de ellas. Y en los versículos 1 y 2, Moisés trata primero con la causa de las bendiciones, ¿no? Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? O sea, está alentándonos como pueblo de Dios a oír. El primer mandamiento es Shema Israel, oye Israel. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana es, lo más importante es oír lo que Dios quiere, oír los mandamientos. Esos nos van a traer bendición. Eso es algo que tendríamos que apuntarlo bien, si podemos, en una pared, para que nosotros y nuestros hijos lo vieran. No es una mala idea, ¿verdad? Para el día de hoy, tener esa tarea de apuntar las bendiciones que Dios trae sobre su pueblo si cumplimos con sus mandamientos. A ver, vamos a ver literalmente lo que dice esta palabra. Dice: si oyendo oirás la voz del Señor tu Dios. La repetición del verbo oyeres, que chamá, deberá comprenderse en la perspectiva de obediencia, ya que el verbo oír es usado para obedecer. Entonces, para decirlo simplemente, las condiciones para disfrutar de las bendiciones son: primero, escuchar la voz de Dios. Segundo, obedecer, hacer lo que Él dice, ¿no? Por eso dice: si oyendo oyeres, ¿no? Sí, cuando escuchas, obedeces, ¿no? No solamente se trata de escuchar y de grabarlo y de repetirlo como un lorito, sino de oír y obedecer. Cuando nosotros a nuestros hijos le decimos algo, no solamente queremos que nos oigan, queremos que actúen, queremos que obedezcan lo que nosotros les estamos diciendo, porque si no, nuestras palabras no tienen valor. O sea, sentimos como que no hay un respeto, como que no nos están escuchando, porque no nos consideran. Imagínense a Dios hablando a su pueblo, a sus hijos, y el pueblo escuchando, pero no haciendo, no obedeciendo. Debe ser una afrenta muy grande, una deshonra muy grande que le estamos haciendo a Dios, ¿no? Cuando lo que Él quiere es bendecirnos. Él no quiere que lleguemos a la otra parte de la ley, que es la maldición. No, quiere que nosotros estemos en la primera parte, ¿no?, de sus mandamientos, donde la bendición va a venir. Entonces, por eso dice:
Si oyes y obedeces, ¿no? Si oyendo oyeres, si oyes y obedeces lo que yo te voy a decir, ¿no? Esto va a pasar. ¿Qué cosa dice más adelante? Dice, a través de todos los tiempos y en todos los pactos, estos han sido los requisitos inmutables para vivir en una relación de pacto con Dios. Éxodo 19:5 dice, cuando Dios se preparaba para entrar en su primer pacto con Israel en el Sinaí, les dijo, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos. Los requisitos básicos eran escuchar la voz de Dios y obedecer las condiciones de su pacto. ¿Ok? Bajo el nuevo pacto, Juan 10:27, Jesús describe en forma similar a quienes él reconoce como sus ovejas, es decir, sus verdaderos discípulos. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Los requisitos básicos siguen siendo los mismos, escuchar la voz de Dios y seguirlo obediente. Escuchar la voz del Señor nos lleva más allá de la mera profesión religiosa o observancia formal. Nada es más particular y distintivo que la voz de una persona. Escuchar la voz del Señor implica una íntima relación con Él, en la cual Él pueda hablar a cada uno de nosotros personalmente. El Señor no habla de esta forma a nuestros oídos físicos ni a nuestra mente natural. Su comunicación es de espíritu a espíritu, es decir, de su espíritu a nuestro espíritu. Proyectada de esta forma, su voz penetra en las profundidades más íntimas de nuestro ser. Desde allí sus vibraciones se sienten en cada dimensión de la personalidad. El Señor puede hablar de esta manera a través de la Biblia o puede impartir una palabra de revelación directa. Sin embargo, solo leer la Biblia no es suficiente de por sí, a menos que las palabras de sus páginas sean transformadas por el Espíritu Santo en una voz divina. Solo una relación de esta clase con Dios nos prepara de verdad para las bendiciones que ha prometido a los que escuchan y obedecen su voz. Más adelante, en Deuteronomio 28:15, Moisés establece la causa primordial de todas las maldiciones, ¿no? Dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La causa de las maldiciones es exactamente opuesta a la de las bendiciones. Las bendiciones vienen por escuchar la voz de Dios y obedecerle, hacer lo que Él dice, ¿no? Sin embargo, las maldiciones vienen por no oír la voz de Dios y no obedecer lo que Él dice. Esta negativa de oír y obedecer la voz de Dios puede resumirse en una palabra: rebelión, no contra un hombre, sino contra Dios. Deuteronomio 28, Moisés también da una lista completa de las varias formas que toman tanto las bendiciones como las maldiciones. Las bendiciones están relacionadas a los versículos del 3 al 13 y las maldiciones en los versículos del 16 al 68. Cualquiera que desee comprender todo este tema deberá estudiar cuidadosamente este capítulo completo. La lista de bendiciones que sugerimos es la siguiente, ¿no? Exaltación y prosperidad, salud y victoria, reproductividad y favor de Dios. La lista de maldiciones nos sugiere lo siguiente: humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración de la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso, desfavor de Dios, ¿no? Tenemos que examinar entonces, hermanos, hasta aquí el tema, pero es importante que examinemos en cuál de las dos líneas estamos, ¿no? En qué línea estamos andando, porque si nosotros no identificamos que si estamos en una maldición
Orar por nuestra nación. Sí es cierto que tenemos que orar para que, para que las naciones sean liberadas. Eso sí es importante, para que Dios restaure nuestra tierra, la redima de toda maldición. Pero es importante también tener en cuenta que el Señor está demandando de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que su reino se ha manifestado en nuestras vidas para nosotros poder ser luz y sal. De repente no podemos nosotros llegar a toda la nación, a la gente que esté
De hecho, de pronto algo que hicieron tus padres, pero aún eso tenemos que arrepentirnos porque la palabra del Señor dice que el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, si alguna maldición te está llegando porque tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos se les ocurrió hacer algo que no le agradó a Dios, pues aún eso el Señor está dispuesto hoy día mismo a arreglarlo, solucionarlo. Solamente nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra dolencia, cuál es la maldición que está ocurriendo y entregársela al Señor pidiéndole que Dios tome control de nuestras vidas, con mucha fe y con mucha confianza. El Señor te bendiga y traiga sobre ti toda esa lista de bendiciones para que te goces con aquel que ha dado su vida por ti. Un abrazo grande y que el Señor te bendiga mucho.